Yo le voy a invitar que busque su Biblia, allí que saque la palabra de Dios o que encienda allí en su dispositivo la palabra de Dios en Mateo capítulo 9. Vamos a terminar el capítulo 9, versículo 35 al 38. Y aunque son pocos versículos, son apenas 4 versículos, vamos a, creo yo, ser muy animados, muy desafiados con el consejo de la palabra de Dios. Porque vamos a mirar una faceta, vamos a estar aprendiendo de una característica de nuestro Señor y tiene que ver con la compasión. ¿Cuánta falta nos hace como hijos de Dios, como personas que hemos conocido la compasión de Dios en favor nuestro, la compasión de Cristo en nuestro favor? ¿Cuánta falta nos hace a nosotros ser compasivos para con los demás o para con las situaciones que vivimos? Así que hoy vamos a estar hablando de la compasión de Jesús. Vamos a aprender en estos versículos, versículo 35, capítulo 9 de Mateo. Si me acompañan, vamos a leer estos 4 versículos. Versículos muy conocidos que quizá muchas veces los hemos escuchado en alguna prédica misionera o los hemos escuchado en algún devocional. O a veces personas han hecho referencia a este versículo y hoy vamos a mirar desde la perspectiva de la compasión de Jesús y vamos a aprender con relación a esta compasión. Dice así la palabra de Dios, verso 35, capítulo 9 de Mateo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor y vamos a meditar en su palabra. Padre, en esta mañana venimos delante tuyo, ponemos este tiempo en tus manos para que tu palabra, Señor, sea de ánimo, de instrucción a nuestras vidas y que podamos en este día, Señor, mirar el corazón de Jesús, mirar su compasión y que nosotros, Señor, podamos moldear nuestro corazón, cambiar nuestro pensar en una actitud compasiva al perdido, una actitud compasiva al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, rogamos tu guía y dirección en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi querido hermano, amigo, los que nos están mirando, queremos aprender de la compasión hoy. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de definir qué es compasión. Y vamos a tratar de definirlo de esta manera. Compasión podríamos llamarlo una cualidad, oiga bien, una cualidad o actitud de cuidado, de preocupación, de atención por los demás. Esto tiene que ver con una característica que está basada en la persona de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Por lo general, la compasión va a ser mostrada a través de actos de bondad o de consideración hacia los demás cuando está viviendo esta persona algún tipo de dificultad o de crisis. Y nosotros vamos a mirar aquí un aprendizaje maravilloso. Mire, lo primero que tenemos que mirar es que va a cerrar el capítulo 9. Si usted mira el capítulo 9 hacia atrás, lo cual no vamos a mirarlo, no lo vamos a analizar, pero vamos a mirar en los versículos previos diferentes elementos que el Señor Jesucristo hizo, de milagros o de ayuda o de enseñanza que Él venía realizando en todo su andar y ministerio. Y Él va a terminar este capítulo 9 dándonos esta enseñanza maravillosa. En estos versículos del capítulo 9, 35 específicamente, si mira el versículo 35, el verso 35 nos va a resumir cuáles son las 3 acciones que siempre guiaron, manifestaron o evidenciaron el ministerio de Jesús. Mire las 3 acciones. La primera de ellos tiene que ver con enseñanza,
la segunda tiene que ver con predicación y el tercero tiene que ver con sanidades. Mire el versículo 35, dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Número 1, dice, enseñando en las sinagogas. Dice, y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia. Mi querido hermano, todo el recorrido del ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvo identificado por estas tres características. Siempre el Señor Jesucristo estuvo enseñando, y esta característica de enseñanza tiene que ver con poder enseñar o transmitir correctamente el enfoque de la ley. No nos olvidemos, mi querido hermano, que esto tenía que ver con que Cristo no vino a quitar la ley, vino a cumplir la ley. Cristo quería enseñar en las sinagogas, Él enseñaba cuál era el propósito de la ley, el objetivo de la ley, cuál era el cumplimiento de la ley. Pero también dice que Él predicaba, Él tenía un mensaje. Había un mensaje que Él venía a predicar, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del reino de los cielos, el evangelio de Dios, que tenía que ver con el arrepentimiento, la enseñanza de la ley, la predicación del mensaje redentor, pero también sanidades. La sanidad tenía que ver con un elemento de manifestación de poder. Era una señal de acreditación de autoridad que le daba a Jesucristo la demostración evidente de que Él era Dios, de que Él estaba por sobre las situaciones de la naturaleza o de las realidades y el sufrimiento del ser humano. Tres distintivos del ministerio de Cristo se resumen en el versículo 35. Enseñanza, predicación y sanidad, las cuales le otorgaban o le acreditaban el 100% de esta función, que no solamente era 100% hombre, cumpliendo en el concepto del aprendizaje y la enseñanza, sino que también era 100% Dios, yendo por sobre los elementos naturales del hombre, o sea, evidencias sobrenaturales de su poder y su autoridad. Ahora, mi querido hermano, en estos versículos yo quiero dividir este mensaje de esta manera. Ya hemos hablado un poquito, un tema introductorio. Ahora, yo quiero dividirlo en dos partes, este mensaje. Lo primero es que vamos a detectar ¿cuáles son los dos elementos centrales de esta porción? Los dos elementos centrales tienen que ver, en primer lugar, vamos a aprender de la gran compasión de Jesús, la gran compasión de Él. Y en segundo lugar, la gran necesidad de obreros compasivos. En primer lugar, vamos a hablar de la gran compasión de Jesús. En segundo lugar, la gran necesidad de obreros compasivos. Y luego vamos a terminar el mensaje sacando tres aprendizajes, tres lecciones prácticas para usted y para mí, de cómo nosotros debemos vivir esta vida de compasión por los demás. Vamos a ir allí a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Versículo 36. Allí vamos a mirar la gran compasión de Jesús. Mire el verso 36. Dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mi querido hermano, lo primero que vamos a detectar aquí, lo primero que vamos a ver es esta acción de Jesús de mirar la multitud y vibró su corazón, y ya vamos a analizar qué es esto. Vibró su corazón en una acción compasiva en función de ellos. Mi querido hermano, es interesante, pero el Señor Jesucristo venía de estar haciendo milagros, venía de la enseñanza, venía de la instrucción. En el versículo 35 al inicio dice, recorría Jesús todas las ciudades. Jesús estaba activo, estaba cumpliendo su ministerio. ¿Quién sabe cuánta cantidad de personas de este momento hacia atrás había sido bendecida por Él? Habían sido sanados por Él, habían sido ministrados por Él, habían recibido la palabra de Dios a través de Cristo. Pero llega este momento específico donde Él se detiene. Mi querido hermano, la Biblia no nos lo dice con claridad aquí, pero no sería de extrañarse
de pensar que él quizá estaba en algún lugar un poco más alto, quizá alguna colina o algo con un poquito más de altura, porque la palabra que va a usar aquí es una palabra muy importante. Mire lo primero que va a decir, dice el verso 36, al ver las multitudes. Mi querido hermano, esta palabra multitudes que aparece aquí es la palabra ojlos. Y esta palabra es muy importante entenderla porque habla acerca, esta palabra hace referencia de un grupo incontable de personas. Esta palabra es una palabra que se usaba para hablar de un volumen de gente que usted no podía contar a simple vista. Entonces, mi querido hermano, no hay duda, o al menos la palabra de Dios nos muestra la idea de que habían muchas, cientos, probablemente miles, de personas que habían visto a Cristo, su enseñanza, su sabiduría, su poder, su autoridad y lo seguían. Porque dice que cuando él estaba allí, él seguramente, probablemente estaba allí algún lugar, alguna colina, algún lugar donde él podía mirar, y la expresión que sale de la palabra de Dios es que el grupo de personas que Cristo estaba mirando era imposible contarlo. El volumen, la cantidad de gente era tan grande que no podía ser contada. Por eso usa esta palabra en el original para hablar de multitudes. Algo que literalmente nos habla que no puede contarse. Pero cuando él mira este volumen de gente, mira esta cantidad de personas, algo sucede en el interior de su ser. Dice que al ver esta multitud, dice, tuvo compasión. Mi hermano, y aquí es donde quiero detenerme un momento para pensar en esta palabra, la palabra compasión. Esta palabra, si nosotros tuviéramos que analizarla con un poquito más de cuidado, desde el concepto original del término, esta palabra literalmente la podemos traducir como entrañas. Entrañas. Esta expresión que dice acá, que cuando Cristo se detiene y él mira el volumen de gente que está delante de él, dice que su interior, sus mismas entrañas se movieron. La expresión puede llamársele, se le movieron las entrañas. Esta expresión hace referencia a un acto, una expresión sublime, donde él está mirando a un grupo inagotable de personas porque no se podían contar. Y él mira la necesidad de ellos, mira la angustia de ellos, mira la aflicción de ellos, y desde lo más profundo de su ser, desde lo más íntimo de sus emociones, desde lo más íntimo de su amor, desde lo más profundo de lo que él tenía, fue sacudido, fue sacudido. Y por eso dice que cuando él los mira, tuvo compasión de ellos. Mi querido hermano, esta palabra no habla de un elemento emocional temporal. Esta palabra no habla acerca de una actitud superficial. No, no. Esta palabra hace referencia a un sentir profundo que impulsa, que mueve a la persona al mirar la necesidad de otros. Mi hermano, no me quiero adelantar porque en las 3 aplicaciones que vamos a ver más adelante vamos a hacer referencia a esto. Pero solo quiero hacer una mención. ¿Cómo somos a veces nosotros de indiferentes, no es cierto? Cuando vemos las personas en sufrimiento, aflicción. Hay personas que están pasando por situaciones difíciles y nosotros hemos mirado y detectamos, pero ¿cuánto nos falta a veces que nuestras entrañas se sacudan? Que nuestro interior se vea impactado. Y eso nos tendría que llevar a algo. Ahora, mi hermano, sigamos analizando. Entonces, en primer lugar, estamos aprendiendo de la gran compasión de Jesús. Vio las multitudes, un número incontable de personas, que trajo a su ser que sus mismas entrañas fueran sacudidas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se le sacudieron sus entrañas? ¿Qué fue aquello que le llevó a mirar en ellos una gran necesidad y fue sacudido su interior? Mire lo que sigue diciendo el verso 36. Dice, vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Y qué fue lo que le llevó a la compasión? Dice allí, porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Y ya vamos a analizar esa expresión, mi hermano, pero quiero que sepa que no es la primera vez donde Jesús muestra compasión por su pueblo, compasión por la multitud, compasión por las necesidades, de una forma muy rápida, sin perder el versículo. Allí más adelante en el capítulo 14, por ejemplo, va a aparecer otra mención, otra referencia de esta compasión de Jesús. Capítulo 14, versículo 14. Y está hablando acerca de cuando él alimentó a los 5,000. Recuerda, 5,000 personas que estaban con hambre. Y dice el verso 14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En el capítulo 15, más adelante, versículo 32, ya no son 5,000, es otro momento donde él alimenta ahora a 4,000 más personas. Y dice el capítulo 15, versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen ni qué comer. Mi querido hermano, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar diferentes momentos, diferentes ocasiones donde Jesús miró a la multitud, miró a sus seguidores, miró a las personas que estaban alrededor de él, y su corazón, sus entrañas, su interior se movió en un acto compasivo en función de ellos. Ahora quiero que volvamos al capítulo 9, versículo 36. Dice allí que aquello que movió la entraña de Cristo en un acto de compasión hacia ellos, dice que él los vio, y cuando los vio, mira 2 características, que estaban desamparados y estaban dispersos. Mi querido hermano, estas 2 acciones nos van a hablar, por un lado, va a denotar o va a evidenciar que Cristo estaba identificando en ellos necesidades físicas. Probablemente él estaba detectando pobreza, probablemente hambruna, probablemente estaba mirando personas que le seguían y eran personas que no tenían un refugio, un techo donde refugiarse y donde estar protegidos. Pero no solamente esta expresión denota necesidad física, sino que también denota una necesidad espiritual. Está haciendo referencia a que él estaba detectando en ellos un abandono de liderazgo espiritual. Por eso dice ahí, como ovejas que no tienen pastor. Y aquí tendríamos que aprender un poquito más de las ovejas. Sí, sabemos que las ovejas a veces son necias. A veces usted y yo, mi querido hermano, como ovejas, somos necios, somos testarudos. Y a veces Dios tiene que bajar su mano de disciplina y reprensión para quebrar una de nuestras patas, a veces como una oveja, simbolizando el animal de la oveja, para que dejemos de estar corriendo o caminando en la dirección del peñasco, donde nos vamos a lastimar, para traernos Dios al refugio de nuevo de protección. Pero también, mi querido hermano, una oveja, cuando no tiene el liderazgo espiritual que necesita, o sea, el pastor que cumpla su rol de mentoreo, o que la oveja se sujete al mentoreo espiritual de su pastor, dice ahí que esa oveja va a quedar desamparada y dispersa. La palabra dispersa habla de confusión. La palabra dispersa no solamente hace referencia a estar repartidos en diferentes lugares, sino que la palabra dispersa también hace referencia a una persona que no encuentra el rumbo claro por donde debe caminar. Cuando una oveja se sale del cuidado pastoral, pierde el rumbo de lo que Dios quiere en su vida. Ahora quiero que entienda que acá la exhortación del Señor viene específicamente a los líderes religiosos. Mi querido hermano, aquí hay una exhortación muy fuerte de nuestro Señor Jesucristo hacia los líderes. Mi querido hermano, ellos tenían fariseos y escribas, personas que conocían la ley, personas que eran doctos en la ley, que tenían la gran responsabilidad delante de Dios, tenían la responsabilidad de instruir, de guiar, de orientar.
Mi querido hermano, y aquí es un aprendizaje muy fuerte. Hay un pasaje, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento, Números capítulo 27, Primera de Reyes capítulo 22, Zacarías capítulo 10, donde Dios le hace exhortación directa a los líderes religiosos del pueblo de Israel, una exhortación clara y fuerte con relación al abandono del pastoreo a sus ovejas. Yo solo quiero recordar uno de ellos, que es Ezequiel 34. Yo lo tengo aquí en mi Biblia, lo voy a leer para usted, pero si usted quiere tomar nota o quiere buscarlo, le invito a que lo busque. Ezequiel capítulo 34 es una profecía que va dirigida no a Israel, sino a los pastores de Israel. Y voy a leer solo un versículo, el versículo 2. Así le va a decir el Señor a los pastores de Israel. Dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles así a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a su rebaño. Mi querido hermano, esta expresión, volvamos de nuevo, hay mucho más para ver en Ezequiel 34, pero volvamos a Mateo 9. Esta expresión del Señor Jesús que mueve, perdón, permítame tomar un poquito de agua. Esta expresión del Señor Jesús que mueve su corazón a la compasión es porque detecta y mira en el rebaño, en las ovejas, en el pueblo de Israel, mira un abandono total. Un abandono de los líderes religiosos, un abandono de estos fariseos, de estos saduceos, de estos conocedores, de estos escribas, que muchos de ellos enseñaban doctrinas distorsionadas. Pero habían conocedores de la ley verdaderos que debían cumplir el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Y quiero que entendamos esto para nosotros los ministros. El mandato de Dios para el ministro no es solo conocer la ley. No es solo conocer la palabra de Dios, no es solo enseñar la palabra de Dios. Esa es solamente una parte de nuestra labor. Una parte de nuestra labor es la instrucción de la verdad, pero la otra parte es poder trabajar en sanar las almas abatidas por el dolor y la aflicción. Mi querido hermano, lamentablemente vivimos en una época donde hay muchos que les encanta exhortar con la Biblia, pero a la hora de trabajar en la vida de una persona para sanar un alma abatida, no están dispuestos a pagar ese precio. Mi querido hermano, el conocedor de la ley, el responsable del ministerio del pastoreo, cualquier ministro de Dios que está como una figura de llevar la palabra de Dios adelante, tiene que instruir con la verdad, tiene que conocer la ley, pero tiene que también trabajar en sanar el alma abatida del pecador. Y no hay mejor forma de comenzar a sanar un alma abatida que es predicándole el Evangelio de Jesucristo. Ahora, hemos visto en primer lugar, dijimos, la gran compasión de Jesús. Y quiero mirar en segundo lugar la gran necesidad de obreros compasivos. Mire el versículo que sigue, mi querido hermano, por favor. Versículo 37, mire conmigo. Dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros, ¿cómo dice ahí? Los obreros son pocos. Aquí el Señor Jesucristo lo que está colocando sobre el tapete, sobre la mesa, la claridad de lo que Él quiere comunicar, es que Él está mirando a la multitud. Y está mirando muchas personas delante de Él. Y Él mira toda esa multitud, lo mira como el campo que está listo para ir y ministrar, para ir y ayudar, para ir y sanar, para ir y proclamar, para ir y restaurar. Dice: la mies es mucha, ahí está la mies, mira la multitud, ahí están los sanados, los quebrantados, los abatidos, los sedientos, los angustiados, allí están. Pero la pregunta es: ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los obreros compasivos que deberían mirar esa multitud y deberían ir y sanar la dolencia de su corazón con el Evangelio de Jesucristo? Por eso el Señor aquí va a sacar a la luz una realidad. La realidad de que hay mucho trabajo para hacer. Hay mucha mies que está lista.
pero hay muy pocos obreros que están dispuestos a ser compasivos de la necesidad de aquel que está en angustia. Mi querido hermano, lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, en la historia del pueblo de Israel. Si usted mira un poco la historia, después de que Israel estaba cautivo en Egipto, Dios levantó dos grandes líderes, que no solo fueron líderes que guiaron al pueblo, que fueron líderes fuertes, Moisés, y luego vino Josué detrás de él, y fueron tremendos líderes, líderes que guiaron al pueblo en la voluntad de Dios, pero que también pastorearon al pueblo. Pero si usted mira, después de que Moisés y Josué ya no estuvieron más con el pueblo de Israel, no hubo nuevos líderes que se enfocaran en el pastoreo del pueblo de Israel. Mi querido hermano, nosotros estamos viviendo tiempos similares, tiempos donde la iglesia del Señor está rodeada de religiosos, y permítame usar esta expresión, mercenarios del evangelio. Personas que solamente están usando el evangelio como un canal de ganancia, un canal de darse a conocer, un canal de proclamarse a sí mismos, un canal de exaltarse, un canal de ver riquezas, y no miran el evangelio de Jesucristo como el mandato y la oportunidad de ministrar la necesidad del perdido. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo donde hay muchos mercenarios del evangelio que lo único que buscan es su propio provecho, sus propios intereses. No se quieren complicar la vida. Claro, mi querido hermano, predicar desde un púlpito no es cosa fácil, es una gran responsabilidad, pero es más difícil trabajar en el conflicto del corazón de una persona angustiada. Y hay personas que no quieren pagar el precio de bajarse del púlpito, de agarrar olor a oveja, de que primero se predica la palabra, pero luego con esa palabra restauramos el corazón de la oveja lastimada. Mi querido hermano, el ministerio del Señor es ir a aquellos que necesitan que su alma abatida sea restaurada. Y aquí viene la solución que le da el Señor. El Señor le dice a sus discípulos, ahí está la mies, hay mucha mies, obreros muy pocos. Entonces le dice, y aquí quiero detenerme un momento más en esta palabra para luego ir a las 3 lecciones finales e ir cerrando. Él le dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros, que envíe. Por supuesto que el Señor aquí está diciendo que necesitamos orar para que Dios toque el corazón de personas, para que Dios llame. Mi querido hermano, permítame decirle esto. No existe rol más honroso en la vida de un ser humano que ser siervo de Dios. Perdóneme, pero no hay lugar más honroso en el cual una persona pueda invertir su vida que en el llamado de Dios para sanar las almas abatidas. No estoy diciendo con esto que si Dios le llama a ser un profesional en una rama o ser un laico en una rama, no estoy diciendo que está mal. Pero si Dios a usted lo está llamando, o querido padre de familia, como papá le quiero hablar, si Dios está llamando a un hijo suyo a que él sea un obrero del Señor, por favor, no le diga estas preguntas. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué vas a comer? Eso solo lo hacen los fracasados. Perdóneme, porque usted está denigrando el nombre de Cristo. Usted está denigrando la obra del evangelio. Y usted le está diciendo a su hijo que lo peor y lo más bajo que un ser humano puede hacer es servir al Señor. Perdóneme. La mies es mucha, los obreros son pocos. Y si Dios está llamando a un hijo suyo a su obra, siéntase gozoso y feliz que Dios ha elegido entre su hogar los siervos que van a proclamar el nombre de Jesucristo. No hay lugar más honroso y más glorioso para un ser humano que servir al Dios de dioses, Señor de señores, creador y sustentador de usted, de mí y de todo lo que existe. Mi querido hermano, y él le va a decir así a los discípulos, rogad. Y quiero detenerme un momento en esta palabra rogad. Mi querido hermano, esta palabra rogar, deomai, esta palabra no habla de una oración simplemente. Esta palabra habla acerca de una persona que vuelca su alma como que si en su interior hubiera una gran angustia,
un gran anhelo, un elemento profundo de su corazón que lo tiene angustiado y abatido y necesita descargarlo, necesita sacarlo y lo lleva entonces delante de Dios en una acción de ruego. ¿Y cuál es ese ruego? Señor, necesitamos obreros compasivos, porque la mies es mucha. Ahora, mi querido hermano, mi querido persona que me está escuchando, yo quiero ir terminando este mensaje, ir cerrando este mensaje con 3 lecciones finales. 3 lecciones finales de esta compasión de Jesús que usted y yo tenemos que vivir, tenemos que aprender. Mi querido hermano, quiero que mire la primera. En el verso 35, quiero que mire la primera lección. La primera lección de esta compasión de Jesús, para usted y para mí, para aprenderla y aplicarla, es que la compasión de Jesús, óigame bien, la compasión de Jesús nos enseña a ser intencionales. La compasión de Jesús nos enseña a ser intencionales. ¿Qué significa que la compasión de Jesús nos enseña a ser intencionales? Mira el versículo 35 nuevamente. Dice, recorría Jesús todas las ciudades, aldeas, recorría Jesús los pueblos. Mi querido hermano, si algo caracterizó siempre al Señor Jesucristo, es que el Señor Jesucristo nunca estuvo sentado esperando a que el necesitado viniera a Él. Él siempre fue aquel que con una acción de intencionalidad, Él iba a los pueblos, Él iba a las aldeas, Él iba a las ciudades. La intencionalidad de Cristo nos habla de no estar sentados, esperando a ver si aparece un necesitado, esperando a ver si aparece alguien en angustia. Mi querido hermano, esta compasión de Cristo nos enseña que debemos ser más intencionales. Debemos recorrer los pueblos, recorrer las aldeas, recorrer las ciudades para mirar la angustia, la necesidad del corazón y poder ser instrumentos útiles y vivos en las manos del Señor. Mi querido hermano, esta compasión de Jesús es activa, es viva, es activa, no es una compasión pasiva, es una compasión que siempre está lista para actuar. Por eso esta primera lección de la compasión de Jesucristo nos tiene que motivar, nos tiene que empujar, nos tiene que animar a ser más intencionales en ir y mirar la necesidad de aquel que necesita de Cristo, que necesita una palabra de consuelo, que necesita apoyo, que necesita respaldo. Mi querido hermano, mi querido oyente, el mayor ejemplo, la mayor manifestación de esta acción intencional de la compasión de Cristo es la obra salvadora y redentora de Dios en favor suyo y en favor mío. Solo quiero recordarle esto, mi querido hermano, el plan redentor, el plan salvífico no fue iniciativa suya ni iniciativa mía. ¿Quién fue aquel que tomó la intencionalidad, que tuvo la iniciativa de crear un plan redentor, de definir cuál era el mecanismo, de detectar la necesidad de nosotros los perdidos y decir, ellos por sus propios medios no pueden ser salvos? No pueden ser salvos. Ellos necesitan un Salvador, un Redentor, y toma la decisión de designar esa labor en su Hijo Cristo y enviarlo, porque Dios de tal manera nos ama que envió. ¿Quién tomó la iniciativa intencional de traer salvación y perdón a un pueblo perdido, a una creación caída y perdida? Fue Dios. El mayor acto, la mayor evidencia de una compasión intencional la podemos ver en la obra redentora en Cristo Jesús. Primera lección, mi querido hermano, la compasión de Jesús nos enseña a ser intencionales en ser compasivos con los demás. Segunda lección, mi querido hermano, versículo 36. Número 1, la compasión de Jesús nos enseña a ser intencionales. Número 2, la compasión de Jesús nos enseña a estar vigilantes por el necesitado. Vigilantes en función del necesitado. Mira el versículo 36. Dice el verso 36, al ver las multitudes.
¿Sabe por qué el Señor tuvo compasión? ¿Por qué la palabra de Dios dice que sus entrañas se movieron y le llevó a tener un acto intencional de hacer algo por ellos? Porque Él los vio. Porque Él estaba atento, porque Él estaba vigilante de la necesidad. Nos habla acerca de esa disposición de mirar, mi querido hermano, mirar, estar atentos, estar dispuestos, ser sensibles de ver la necesidad. Mi querido hermano, ¿cuántas veces la necesidad del angustiado, la necesidad del afligido, la necesidad del perdido ha pasado frente a nuestros ojos? Pero nosotros hemos sido indiferentes a la necesidad. Hemos sido personas que preferimos volver la vista, preferimos girar en otra dirección, en lugar de estar atentos y ver la necesidad de la multitud. Mi querido hermano, Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: por lo tanto, siempre que tengamos oportunidad, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Qué me está diciendo la palabra de Dios? ¿A qué me está empujando la palabra de Dios? ¿Qué me está enseñando Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 10? Que siempre que exista una oportunidad, siempre que esté en mis manos, siempre que yo mire la necesidad del angustiado y el necesitado, dice: hagamos bien. Mi querido hermano, la necesidad de Cristo no solamente fue en ser intencional. La compasión de Cristo no solamente fue en poder ser intencional, recorrer los pueblos, las aldeas, las ciudades. La compasión de Cristo también nos enseña que debemos estar vigilantes y atentos a la necesidad. Y tercera lección y última, y terminamos. Versículo 35, podemos mirar nuevamente. Dice: y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicaba el evangelio del reino. Dice: y sanaba la enfermedad y la dolencia de aquellos que lo necesitaban. ¿Sabe cuál es la tercera lección, mi hermano? La compasión de Jesús nos enseña a que no solamente debemos mirar, sino que también debemos actuar. Uno de los graves problemas a veces en la compasión es que vemos la compasión, vemos la necesidad, vemos la angustia, detectamos la aflicción, pero no damos ningún paso en función de ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Mi querido hermano, y si algo Jesús nos enseña, es que no solamente debo tener la intencionalidad de ir y estar dispuesto, no solamente cuando vaya debo mirar y detectar la necesidad, sino que también la compasión de Jesús nos enseña a tomar cartas en el asunto, a poder poner nuestra mano, a poder actuar en favor de, que no seamos como el sacerdote o el levita en la parábola del buen samaritano, que ellos pasaron, ellos recorrieron, ellos vieron la necesidad, pero fueron indiferentes y simplemente siguieron caminando en otra dirección, pero no se detuvieron a ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Mi querido hermano, la compasión de Cristo nos enseña no solamente a identificar la necesidad, sea física o sea espiritual, sino que la compasión de Cristo nos invita, nos exhorta a poder actuar. Acá en el caso de Jesús dice que Él se detenía, Él sanaba al enfermo, le sanaba de la dolencia, Él obraba en función de él. Cuando los vio que estaban desamparados y dispersos, que los fariseos y los conocedores de la ley no estaban haciendo su labor y simplemente les tenían abandonados, el corazón de Cristo estuvo casi quebrado, hubo compasión de su parte, pero ¿a qué lo llevó? Lo llevó a actuar, lo llevó a ver cómo solucionar la angustia de ellos. Y quiero terminar con un par de versículos. Juan capítulo 13, versículo 34, está el Señor Jesús hablando y dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado.
y ustedes ámense los unos a los otros. Lucas capítulo 6, versículo 36 dice, sean compasivos con los demás, así como su Padre que está en los cielos es compasivo con ustedes. Mi querido hermano, yo espero que esta reflexión de este día, este mensaje, donde estamos aprendiendo de la compasión de Jesús, mueva nuestro corazón, mueva nuestro entendimiento, a poder tener esta mirada de Cristo, que al ver la multitud que estaba en aflicción, que estaba en angustia, movió sus entrañas, movió su corazón, para estar vigilantes, ser intencional, pero actuar en función de aquel que lo necesita. Mi querido hermano, Dios quiera que podamos aprender a ser más compasivos. Personas que nuestro ser, nuestra entraña, no sea indiferente ante la necesidad o la aflicción de aquel que lo necesita, sino que podamos ser compasivos. Y dice ahí la palabra de Dios, primeramente, con los de la familia de la fe. Por supuesto que no se limita a los de la familia de la fe. Debemos aprender a ser compasivos con todos. Yo le animo, mi querido hermano, a que podamos considerar esta enseñanza, este consejo de la palabra de Dios para usted y para mí hoy. No de mirar al hombre, sino de mirar a Cristo. Y mirar la compasión de Cristo. Y aprender a imitar a Cristo. Aprender a ser compasivos con los demás, así como Dios es compasivo con cada uno de nosotros. Muy bien, mi querido hermano, muchas gracias. Que Dios le bendiga.